la sesión del día de hoy. Am, Acuérdense, hoy toca mecánica clásica. Voy a continuar con lo que estaba platicando la sesión pasada, del martes pasado. Mientras voy compartiendo eh, las notas, dudas, preguntas de lo que hemos visto hasta el día de hoy. No, de mi parte, profe. Gracias. Ok. Sí, los temas andan como muy relax y esto está como muy de los primeros cursos, ¿no? Creo que hasta el momento no nos está costando recordar esto que ustedes ya vieron, aunque ya lleva algunos eh, años que esto se vio. Todo bien, ¿no? Sí, profe, todo bien. Ok, pues entonces déjenme continuar con las ideas que estaba tratando de elaborar la semana pasada en la clase de mecánica clásica, donde estamos revisando estas ideas de abordar la mecánica clásica a la Newton, ¿no? Hay que tener una ecuación de movimiento, ¿no? Uno tiene una ley universal, ¿no? Una forma que nunca va a fallar de relacionar la fuerza con el producto de la masa por la aceleración, pero uno se pregunta, ¿y cómo es esa fuerza? ¿Qué lo provoca? ¿No? ¿Cuál es la forma en que se da ese cambio en las velocidades de un cuerpo? ¿No? Entonces, uno tiene que ir como descubriendo las diferentes formas que tiene esa función f llamada fuerza, que es una función vectorial, ¿no? Es un vector. Y revisábamos la vez pasada, ¿qué es lo que revisábamos? Caída libre, ¿no? Otra muy famosa son las oscilaciones, sobre todo armónicas, y es un tema que se ve en estos cursos de mecánica clásica, pero lo revisamos en muchos otros lados, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que todos ustedes pasaron por revisar este ejercicio en la mecánica cuántica también, ¿no? El oscilador armónico simple, ¿no? También lo revisaron en la mecánica cuántica. Se puede establecer en medios continuos, ¿no? Las bases un poco de la hidrodinámica, de esta descripción de lo microscópico a lo macroscópico, ¿no? También puede ser construida a base de una malla de pequeños osciladores armónicos, ¿no? Eh, Cosas todavía más, digamos, recientes, la idea de la construcción o la concepción de teorías cuánticas de campos que se pueden describir a base de una malla cuatrodimensional de osciladores armónicos que eh, están unidos entre sí y que forman todo el espacio-tiempo, ¿no? Esencialmente, un campo lo podemos entender a través de esta composición de muchos osciladores armónicos. Entonces se vuelve un tema fundamental, una pieza fundamental para la construcción o la elaboración de ciertas ideas más complicadas que tienen aplicaciones en diversos temas de la física. Entonces lo voy a tratar de abordar aquí de manera muy rápida. Eventualmente al final de esta sesión regresaré a hablar del oscilador armónico, ¿no? Entonces vamos poco a poco. ¿Qué es lo que quiero que pensemos en el clásico ejemplo de tenemos un objeto, ¿no? Con cierta masa, el cual está atado a un extremo de un resorte, ¿no? El otro extremo del resorte está sujeto a un objeto mucho más pesado, ¿no? Con mucho más masa, o bien a una pared, pienso así, de tal manera que de ese lado no va a haber ningún movimiento, ¿no? Y por lo tanto, si a esta masita yo agarro y
la cambio de posición de tal manera que estiro el resorte, ¿no? Lo que voy a observar es que este resorte, ¿no? Si bien al haberle depositado cierta energía lo logré elongar, ¿no? Va a tratar de restituirse a su punto de equilibrio, ¿no? A su longitud original. ¿Qué más podría agregar a la descripción de este experimento que estoy tratando de contar? Que voy a pedir no exista ningún agente que afecte el movimiento. En otras palabras, puedo rápidamente plantear que no va a haber gravedad, ¿no? No hay superficie alguna que lo tenga que sostener, no va a haber fricción, etcétera. Es un sistema completamente libre, aislado, ¿no? Y solamente lo único que va a suceder es que esta masita, a la hora de mover, ¿no? El resorte va a reaccionar. ¿Sale, vale? Entonces, como les decía, cuando se ejerce una fuerza, ¿no? Sobre este sistema que logra desplazar a esta masa sujeta en una esquina o en un extremo del resorte, lo que vamos a hacer es provocar que este resorte se estire de una posición L sub 0, que le vamos a llamar como la posición, digamos, donde no se ha estirado ni se ha comprimido este resorte, ¿no? De equilibrio, del punto de equilibrio, a una distancia L, donde desde luego, como lo estoy redactando, estamos estirando el resorte, por lo tanto L será mayor que L sub 0. ¿Okay? Esta dinámica, ¿no? Puede ser descrita o es descrita por la ley de Hooke. ¿Ok? Esta ley de Hooke, que lo que nos dice es que el desplazamiento, ¿no? Que va a ocurrir como resultado de la fuerza son proporcionales entre sí, ¿ok? El desplazamiento, ¿no? Que uno efectúa debido a ejercer cierta fuerza, lo vamos a denotar por la variable X, que va a ser el delta L, ¿no? La diferencia de las longitudes, donde va a ser L menos L sub 0, ¿ok? Por otro lado, lo que yo sé, ¿no? Déjenme cambiar el signo aquí, la notación, es que tenemos que la fuerza esencialmente en magnitudes m veces la aceleración, ¿ok? Déjenme cambiar acá, m veces la aceleración. Y entonces, algo que yo puedo notar de manera experimental, no sé si ustedes en estos primeros laboratorios, estos que estaban asociados con cursos de mecánica, los pusieron a demostrar que esta ley de Hooke tenía esta relación lineal entre los desplazamientos y la fuerza. Esencialmente, lo que uno hacía es poner una masa atada a un resorte sobre una mesa de aire, no sé ahora si ha cambiado la tecnología, una mesa de aire que evita que, o disminuye mucho eh, la fricción, ¿no? Y en realidad la masita que estaba sujeta al resorte no estaba ahí pegadita, ¿no? Sino había una cuerda esencialmente que los unía para poder hacer que eh, esa masa estuviera, digamos, colgando, ¿no? Y la fuerza de gravedad fuera la que produjera esa elongación. Desde luego, entre mayor masa tuviera el objeto, ¿no? Pues el jalón iba a ser más grande, ¿no? Y entonces uno podía graficar, ¿no? La fuerza como función de la distancia y uno encuentra este tipo de relación. Regularmente en el laboratorio no les van a dejar que se deforme el resortito, ¿no? Entonces ustedes van a estar reportando que la relación entre la fuerza y la distancia, esta delta L, es una relación lineal, ¿no? Sin embargo, no sabemos que en general los resortes a la hora de estirarse de más, ¿no? Elongarse excesivamente, van a sufrir una deformación por propiedades mecánicas del material del cual están hechos estos resortes, ¿no? Ya no va a poder restituirse por completo, va a quedar deformado, y entonces la relación entre la fuerza y la posición, ¿no? Irá cambiando, ¿no? Su pendiente. De hecho, esta que es una constante, ¿no? Las variaciones de F son directamente proporcionales a X bajo una constante, ¿verdad? Dejará de ser constante porque esa constante irá cambiando.
Vean que la relación justamente de f con x es a través de una constante k, ¿no? Esta constante K que es una propiedad del material, ¿no? De qué está hecho, qué tan rígido es, ¿no? Eh, qué tan flexible puede ser, ¿no? Entonces, es justamente la pendiente que está aquí, pero se dan cuenta que si la pendiente cambia es porque esta constante cambio se está modificando alguna propiedad del material del cual está hecho el resorte y empieza a haber esta deformación. Y si se vuelve completamente horizontal, justamente ya ni siquiera se va a restaurar este resortito. ¿Ok? Entonces va a resultar que la ley de Hooke no es más que el enunciado de decir que la fuerza es igual a K por X con un signo menos. ¿Ok? Acuérdense que X es esta delta L, no los cambios en la posición. Con un signo menos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay un signo menos? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué hay un signo menos aquí? Porque la dirección de la fuerza siempre va contraria a la dirección de desplazamiento en este caso en el resorte, ¿no? O sea, si estamos incrementando la distancia hacia la derecha, la fuerza la vamos a sentir hacia la izquierda. Bueno, va a ser aplicada hacia la izquierda. Sí, ok, muy bien. Sí, la fuerza que nosotros ejercemos es para como estirar, ¿verdad? El sistema, ¿no? Lo que va a hacer es regresarlo, ¿no? Es por eso que es una fuerza restitutiva, ¿no? Es decir, va a regresar al sentido opuesto, ¿no? Y por eso es que viene con un signo menos. Y bien lo dijiste, ¿no? Es contrario, digamos, al desplazamiento que nosotros ejercimos, ¿no? Es por eso que viene este signo menos, ¿ok? Bueno, vean esta grafiquita, ¿verdad? Si nos concentramos en la parte donde no deformamos el resorte, ¿no? Insisto, esta es una recta con cierta pendiente, entonces podemos pensar en cierto ángulo aquí, ¿verdad? Un ángulo teta. Entonces, podemos relacionar en esa grafiquita, ¿no? Que esa constante es igual a la tangente del ángulo teta, ¿no? Dado un ángulo, ¿no? Eso es un numerito, K, entonces es una constante y se le conoce como la constante elástica, ¿ok? Entonces, esta fuerza, ya escrita como menos K veces X, lo que decía es una fuerza de restitución y es lineal. Lineal porque la relación es lineal en la distancia, lineal en todos los términos que involucran a esta expresión. Ah, entonces, esta es una de las leyes que existen en la naturaleza para poder darle forma a nuestra función fuerza. En este caso, vean que yo estoy ignorando esta propiedad de la fuerza como un vector porque estoy trabajando en una dimensión. ¿Ok? Entonces, ya que conozco esta forma que describe a la fuerza, ¿no? En términos de la posición en este caso, puedo recordar la segunda ley de Newton, ¿no? Y entonces asociar esa fuerza a justamente lo que mencionaba al inicio de la sesión, que toda fuerza siempre va a estar relacionada, de hecho va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, ¿ok? ¿Qué es esto que está escrito aquí? Y por lo tanto, hago esta igualdad, m segunda derivada de x igual a f de x, ¿no? Esta f de x ya la conozco y entonces lo que voy a tener es esta relación, que la masa por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo es igual a menos la constante elástica por los desplazamientos, ¿ok? Esta x, acuérdense, es la delta L, es la elongación del resorte. Algo que habíamos visto la sesión pasada es, bueno, si yo conozco la ley de fuerza, puedo calcular la trayectoria. Si yo conozco la trayectoria, puedo determinar la forma de la fuerza. ¿Ok? En este caso conocemos la ley de fuerza, por lo tanto puedo determinar la trayectoria. ¿Cómo la voy a determinar? Resolviendo esta ecuación de movimiento, esta ecuación diferencial que es m segunda derivada de x respecto del tiempo igual a menos k veces x.
Aquí vamos a tratar de resolver, ¿no? Lo que hago es pasar todo del lado izquierdo. Tengo m según la derivada de x más k veces x igual a 0, ¿no? Divido todo por el parámetro masa, ¿no? Por la cantidad masa, de manera que me queda segunda derivada de x más k entre m por x igual a 0, donde voy a renombrar a ese cociente k entre m como en términos de una nueva variable omega 0 o un nuevo parámetro omega 0, de tal manera que omega 0 lo voy a definir como la raíz cuadrada de ese cociente, ¿no? De esa razón k entre m, y entonces la ecuación se va a reescribir como segunda derivada de x respecto del tiempo más omega sub 0 cuadrado x igual a 0. ¿Ok? Esta es una ecuación diferencial lineal, homogénea y de orden 2, ¿no? Esto nos lo enseñan en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? En el curso 1, creo, no creo que sea en el 2, en el 1, eh, donde nos enseñan a resolver este tipo de ecuaciones. Lo que voy a hacer es crear el polinomio característico, ¿no? Construir el polinomio característico, es decir, propongo una solución del tipo exponencial e a la r por t, de tal manera que cuando yo aplique una segunda derivada va a bajar r al cuadrado, ¿verdad? Este no tiene segunda derivada, simplemente me queda omega sub 0 al cuadrado. Y esto, ¿no? Se puede reescribir la exponencial, la derivada del exponencial y la exponencial misma a veces la derivada de su argumento, ¿no? Entonces, puedo factorizar la exponencial y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Me dicen, ¿no? Que entonces tengo que encontrarle las raíces a este objeto. Jóvenes, antes de que continúe, ustedes me podrán decir por qué nos dicen que tengo que la solución es encontrarle las raíces a este objeto. Porque el exponencial no se hace cero en algún valor. Entonces el otro valor tiene que ser cero, ¿no? Exactamente. Tenemos un producto y uno diría ingenuamente, pues uno u otro o ambos tendrían que ser cero, ¿no? Pero en efecto, esta nunca va a ser cero, nunca. Entonces, el único que tiene la posibilidad es este que está acá. ¿Ok? Entonces encuentro las raíces, ¿no? Me doy cuenta que esto va a ser r igual a más menos la raíz cuadrada de menos omega 0 al cuadrado. Esto lo puedo reescribir como r igual a más menos i veces la raíz cuadrada de k entre m, y eso es igual a más menos i omega 0. ¿Ok? Tengo dos raíces, ¿verdad? Eso es normal porque esta es una ecuación diferencial de orden 2, ¿no? Por lo tanto, tiene dos soluciones y la solución más general será la combinación lineal de ambas, donde aquí está la combinación lineal. Voy a tener x que depende del t, de t, que es igual a un coeficiente a, veces e a la i omega sub 0 veces por t, más v que multiplica la exponencial, cuyo exponente es menos i omega sub 0 t. ¿Okay? Como les dije, construimos una combinación lineal, pero físicamente podemos decir esto es el reflejo del principio de superposición. ¿Okay? Lo podemos reescribir esta solución en términos de funciones trigonométricas, ¿no? X de t es igual a un coeficiente a veces el coseno de omega 0 por t más v veces la función seno de argumento omega 0 por t. Nada más, jóvenes, esto es para que ustedes estén aquí despiertos. ¿Qué hice para escribir, para pasar de esta expresión a esta que está acá? Puede ser escribir el exponencial complejo como la suma de una coseno de omega sub 0t más i seno de omega sub 0t. Ok, muy bien. Y lo Entonces, mismo para el otro. Ujú. ok, perfecto. Eh, estos que están aquí son reales. Estos que están aquí también. Tendrían que ser complejos, ¿no? De acuerdo. Ok. Justamente porque cuando yo desarrolle, ¿no? Estas exponenciales, ¿no? Las reescriba eh, en términos de cosenos y senos, la parte del coseno es real, la parte del seno es imaginaria, ¿no? Entonces va a tener que ser una combinación de A y B, ¿no? Una parte va multiplicada por I, otra va multiplicada por, eh, eh, no va multiplicada por I, ¿ok?
Entonces van a tener que tener parte real y parte imaginaria. Muy bien. Otra cosa que puedo decir aquí es, bueno, jóvenes, esta es la solución más general, pero ¿es única esta solución? ¿Qué dicen? ¿Es única esta solución que les acabo de mostrar? No, sí, tal vez. Pues se tienen que dar unas condiciones iniciales. De acuerdo, aquí tenemos un conjunto infinito de soluciones, ¿ok? Que pues no responden a este teorema de unicidad de las ecuaciones diferenciales para su solución, ¿no? Uno tiene que dar cierta información extra para poder determinar de manera única esta solución. ¿Por qué? ¿Dónde veo eso? Pues fíjense que ya sea en la ecuación de arriba o en la ecuación de abajo, no he determinado ni quién es A ni quién es B, no he determinado quién es esta A minúscula o B minúscula, ¿no? Necesito, para determinar dos de estos dos parámetros, estos dos coeficientes, ¿no? Necesito información de dos características que tenga el movimiento, estamos pensando en sistemas dinámicos, ¿no? Y esto lo puedo dar a través de brindar condiciones iniciales del problema, ¿ok? Con las condiciones iniciales uno puede encontrar quién es A mayúscula y B mayúscula en primera de las expresiones o B minúscula y A minúscula en la segunda, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo brindar? La posición inicial, ¿no? La posición al tiempo inicial y la velocidad al tiempo inicial. Imagínense que doy estas dos condiciones, ¿no? X al tiempo inicial es un X sub 0 y la velocidad en el tiempo inicial es 0. ¿Qué quiere decir? Al final de cuentas que mi solución, ahora sí, es única y me dice que X de t es igual a un X sub 0 coseno de omega sub 0 t, donde esta X sub 0 va a ser la amplitud de movimiento, ¿ok? Vean que es una constante. La amplitud del movimiento no está cambiando y eso quiere decir que no hay disipación de la energía. Va a estar oscilando con la misma amplitud todo el tiempo, ¿ok? Y por otro lado, omega sub 0 justamente es la frecuencia angular de oscilación, ¿no? De saber la frecuencia angular de oscilación, podemos determinar el periodo con el cual se va a volver a repetir o va a volver a cruzar un punto, ¿no? En el espacio, este objeto que está oscilando. Este periodo es igual a 2pi entre omega sub 0. Y esto, bueno, se le conoce como el oscilador armónico simple, ¿ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Perfecto. Ok, vamos con el siguiente ejemplo, la ley de atracción gravitacional, ¿no? Una de las preguntas que por mucho tiempo a los científicos, ¿no? Científicos, filósofos, etcétera, en la historia de la humanidad les atrajo es tratar de entender, ¿no? ¿Qué es lo que estaba más allá de nuestro planeta, que estaba en la bóveda celeste? Y al ver que lo que se observa a lo largo de un año va cambiando, ¿no? El ver que hay día y noche, que la luna no nos muestra la misma cara siempre, etcétera, ¿no? Pues surgió la pregunta de cómo se mueven los objetos celestes. Y uno podría decir, bueno, se mueven de formas distintas, pero ante una gran recopilación de datos, ante varias deducciones bastante empíricas, ¿no? Se tenía suficiente información para creer que
no era completamente aleatorio la forma en que se movían estos objetos, ¿no? Sino existían ciertas características que unificaban el movimiento de estos objetos celestes. Y bueno, el encargado, ¿no? De codificar, de aglutinar y de obtener una expresión universal para el movimiento de estos objetos celestes fue Isaac Newton. Él respondió a la descripción del movimiento de estos cuerpos, ¿no? No lo sacó de la nada, ¿no? Sino él en su momento ya tenía información muy importante, ¿no? Se podía ver que los objetos celestes, ¿no? Planetas, por ejemplo, tenían un movimiento periódico, ¿no? Esto hablaba de que podían existir órbitas planetarias, ¿no? Ya existían estas deducciones empíricas de Kepler, ¿no? Sus famosas leyes de Kepler. Se tenía una base de datos bastante rica, ¿no? A través de las observaciones de Tycho Brahe y muchos otros astrónomos que en su momento anotaron o dieron registro del movimiento de los objetos en el cielo, ¿no? Y bueno, con esta información, tanto datos eh, observacionales como ciertas características analíticas, bueno, Isaac Newton pudo construir la ley de atracción gravitacional. ¿Ok? Ahora conocemos, ¿no? Vamos a tratar de ir como construyendo de una manera medio práctica esta relación o esta ley, ¿no? Eh, si nosotros conocemos la trayectoria, ¿no? Si nosotros sabemos cómo se está moviendo, ¿no? Podemos deducir cómo es la fuerza, ¿no? Ahora vamos a jugar el papel inverso, vamos a hacer ingeniería inversa a lo que habíamos hecho en el caso de las oscilaciones armónicas o el oscilador armónico, ¿no? Donde si conocíamos esta ley pudimos deducir la trayectoria. Ahora, con observaciones, con datos experimentales y teóricos, ¿no? Podemos conocer la trayectoria y pues entonces de ahí podríamos calcular cuál es, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad que la vamos a entender como estas variaciones de la posición respecto del tiempo en el límite infinitesimal, es decir, la derivada de r respecto de t, ¿no? Y a su vez vamos a poder calcular los cambios de la velocidad en el tiempo de manera infinitesimal, y eso es la aceleración. ¿Ok? Algo que se puede obtener debido al conocimiento de la trayectoria es que la aceleración está dirigida a lo largo de la línea que une a las partículas, es decir, hay una fuerza atractiva. De otra manera, estos objetos tendrían que escapar, ¿cierto? Entonces, si existe un estado ligado es porque existe una interacción atractiva entre las partículas involucradas. La magnitud de la aceleración como función de la posición, ¿no? También se puede obtener si se conocen varios puntos de la trayectoria, ¿no? Se puede saber en diferentes lapsos de tiempo, ¿no? Las diferentes posiciones, se pueden encontrar las tasas de cambio, tanto de las posiciones como del tiempo, así como de las segundas derivadas o los segundos cambios de esas posiciones respecto del tiempo, ¿no? Entonces uno puede más o menos así encontrar la aceleración. Digo más o menos porque uno necesita tener los suficientes datos y datos muy precisos para poder encontrar con precisión la magnitud de esta aceleración. La curva experimental, ¿no? Corresponde a la función 1 sobre r cuadrada, ¿ok? Es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y, insisto, como la fuerza es atractiva, tiene que venir con un signo menos, ¿no? Esto es algo que ya habíamos visto en el caso del oscilador, ¿no? Y lo que se encontró es que también debe de ser proporcional a las masas que contienen los cuerpos que están interactuando, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, la función fuerza o la fuerza misma, en este caso es un vector porque ya estoy trabajando en el espacio tridimensional, es igual a menos el producto de las masas 1 por la masa 2, ¿no? Entre la distancia entre ellas al cuadrado, y está dirigida a lo largo de el vector que une a estas dos masas.
Aparece otro objeto ahí que no leí, y es G, una constante universal. Esto resulta de hacer observaciones en diferentes sistemas donde las masas van a ir cambiando, ¿no? Y uno encuentra que necesita una proporción para poder ajustar tanto la fuerza como a esta relación M1, M2 entre R cuadrada, y ese factor que nos falta no es una variable, ¿no? No es una constante, y entonces se encontró esta constante universal G, ¿ok? Para la gravitación de los cuerpos. Entonces, esta es otra manera. Si uno tiene los datos, ¿no? Puede que no tengamos las expresiones analíticas, pero uno tiene los datos, uno puede empezar a tratar de construir cuál es la posible fuerza, ¿no? La forma de la fuerza que uno puede encontrar para describir el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, este es como nada más el ejemplo de, insisto, esta ingeniería inversa, donde ahora conozco las trayectorias, pero no conozco la fuerza, no me impide resolver el problema. Simplemente aplico las ideas que ya sabemos. Necesitamos encontrar las variaciones en el tiempo de las posiciones y las variaciones en el tiempo de las velocidades. ¿Ok? Como siguiente ejemplo, ¿no? El plano inclinado, este es otro de los ejemplos altamente usados en los cursos de mecánica clásica, ¿no? Donde es un ejemplo de un movimiento restringido. ¿Qué es lo que se restringe? Bueno, o qué es lo que sucede, que el bloque se tiene que desplazar a lo largo del plano, ¿ok? Ni va a saltar, ni se va a despegar del plano, ¿no? Ni va a deformar el plano. Estamos pensando en un objeto, en un plano que no se puede deformar, ¿no? Y entonces tenemos cierta constricción, ¿no? A que se tiene que mover a lo largo de este plano. Esto de la palabra constricción seguramente, ¿no? La estaré mencionando varias veces ahora que cambiemos de formalismo y nos pasemos a el formalismo de Lagrange, construyamos nuestro lagrangiano y tendremos que ver ciertas cantidades que se conservan, ¿no? Ahí van a aparecer las constricciones también, ¿no? Entonces aquí son la primera vez que empiezo a hablar de este tipo de ideas de la restricción en el movimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que debe de pasar en este sistema? El plano, ¿no? Este plano inclinado debe ejercer una fuerza normal, es decir, perpendicular a su superficie, ¿no? La cual la vamos a llamar n es un vector, o sea, en este caso, en este dibujito que tengo aquí, estoy trabajando en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, es un objeto que tiene magnitud y que tiene dirección, ¿ok? Voy a pensar en un plano con fricción, ¿ok? Esta fricción, ¿cómo la voy a entender? Como una fuerza, ¿no? Constante, cuya magnitud máxima la voy a poder representar como una mu por esta fuerza normal n, ¿ok? Esta eventualmente lo que va a hacer es oponerse al movimiento. No es difícil imaginarnos, nosotros podemos experimentar esto al bajar alguna rampa, al tratar de caminar una rampa, ¿no? La razón de que no nos resbalemos, ¿no? Es que nuestros zapatos, nuestros tenis, ¿no? Tienen un material lo suficientemente rugoso, el piso también a lo mejor es lo suficientemente rugoso para poder tener un coeficiente de fricción estático lo suficientemente grande que permita que no nos resbalemos, ¿no? Entonces, de ese tipo de fuerza de fricción estamos hablando. Mu se le conoce como el coeficiente de fricción estático, ¿ok? Y entonces vamos a tratar de resolver este sistemita, ¿ok? Tratar de encontrar cuáles son las trayectorias o la trayectoria de este sistema. Para eso, ¿no? Voy a hacer un paso medio astuto y no voy a tratar de escribir mi sistema de referencia, mi sistema coordenado, como usualmente nos han enseñado, ¿no? Tradicionalmente nos dicen, ok, una línea vertical, una línea horizontal, para tener X y tener Y. Puedo ocuparlo, ¿ok? Pero mis expresiones se van a complicar si es que yo escribo en esas dos coordenadas, o en esas dos direcciones, perdón, que yo les acabo de decir, X y Y. ¿Por qué? Porque todas mis componentes, ¿no?
bueno, no, dos de ellas, dos de estas componentes, ¿no? Van a tener tanto una proyección en el eje Y, que es el vertical, esta va a tener que tener una proyección y esta también, ¿no? Pero en el eje horizontal, esta también y esta también, ¿no? Es cierto que esta no va a tener proyección en el eje horizontal, ¿no? Pero estas dos en ambas direcciones sí va a tener proyección, ¿ok? Entonces voy a tener que desmenuzar mi sistema en esas dos direcciones canónicas. Lo que voy a hacer es construir un sistema de referencia, digamos, a la vista se ve un poco raro, ¿no? Pero que va a ser útil. Voy a escribir, ¿no? Este sistema de coordenadas, X', Y', es mi sistema de referencia, origen aquí, en la orilla superior de mi plano, ¿no? La X va apuntando, ¿no? En referencia, digamos, así como está dibujado, de derecha a izquierda, y la Y tiene cierta inclinación respecto de la vertical, pero bueno, apunta hacia abajo. ¿Ok? Esto es porque este objeto, ¿no? Va a tener un movimiento en la dirección igual de izquierda a derecha. Entonces, para no estar jugando o pensando en signos, ¿no? Ocupo esa dirección X', ¿no? Y también va a ir disminuyendo su altura, ¿verdad? Entonces, también escojo en esa misma dirección del decrecimiento, ¿no? La dirección de mi eje Y', en este caso. Si yo proyecto todas mis fuerzas involucradas en este plano inclinado, a lo mejor lo que no he dicho aquí, bueno, pues el plano sí lo estoy pensando que está en nuestro planeta, sí está bajo la atracción gravitatoria, ¿no? Por eso aparece este mg, ¿no? Algo creo que no había dicho. Entonces tengo tres vectores, ¿no? Tres vectores fuerza, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza de atracción gravitacional a la superficie de la Tierra. Entonces, tomando este sistema de coordenadas X', Y', insisto, lo que voy a hacer es proyectar, ¿no? A lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, ¿ok? Esta que está aquí, ¿no? Sí va a tener proyección sobre este eje y sobre este eje, ¿no? De hecho, aquí están las proyecciones mg seno de teta, ¿no? Para la dirección X, mientras que para la dirección Y va a ser mg coseno de teta, ¿no? Aquí está teta, esto lo puedo completar, ¿no? Tengo esta dirección, la puedo pasar para acá y completo. Esto es 90 grados, ¿no? Esto va a ser 70, va a ser teta menos 90 grados. 180 es el total, ¿no? Entonces, este ángulo que está aquí es también teta, ¿verdad? Teta menos pi medios. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, proyecto en la dirección X', ¿no? Y en la dirección Y' que está aquí. Y lo que voy a obtener es mg seno de teta, mg coseno de teta. Pero lo bonito de este sistema, ¿no? De referencia es que las otras dos fuerzas, ¿no? Es así para que vean, ¿no? No voy a necesitar proyectarla en dos direcciones. La fuerza normal, esta que está aquí, solamente tiene proyección, ¿no? Toda su magnitud, porque vive en la dirección de Y', la vamos a poner en esa dirección, y mu n, ¿no? También solamente va a tener componente en X, no tiene componente, perdón, en X', no tiene componente en Y'. Eso es lo gracioso que tiene este sistema de referencia. Si bien a esta sí la tuve que proyectar en ambas direcciones, esta no y esta no. ¿Ok? Que es lo que les contaba respecto a este otro sistema, donde ahora estas dos sí van a tener cada una proyecciones en las dos direcciones canónicas, aunque esta no. Ganamos un pasito por lo menos, un poco de álgebra menos que hacer. ¿Ok? Pues resulta, ¿no? Que si yo agarro y estoy en este sistema de referencia, la otra gracia que tiene es que yo no voy a ver ningún cambio en la dirección Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Yo no voy a ver nunca que aquí vaya a haber una variación. Por lo tanto, mg coseno de teta, ¿no? Menos n es igual a 0.
Este menos n es porque, acuérdense que la dirección positiva de mi sistema de coordenadas está como apuntando hacia abajo, por lo tanto esta n está en dirección opuesta y es que aparece este signo menos, ¿ok? Y para el caso de X, lo mismo, este signo menos es porque esta fuerza está apuntando en dirección opuesta, ¿no? En sentido opuesta al cual definí X'. Entonces, bueno, una cosa que acabo de encontrar es que mg coseno de teta menos n es igual a 0, pero en la dirección X, ahora sí, ahí sí voy a ver cambio. Pudo haber arrancado de aquí, voy a ver que se empieza a desplazar, es decir, la X' va a ir aumentando. Entonces, lo que voy a tener es un sistema que se está acelerando. Por lo tanto, en esa dirección sí lo que voy a poder escribir es que mg seno de teta menos mu veces n es igual a m, la derivada de la velocidad de la dirección x' respecto de el tiempo. ¿Sale, vale? Sí, algo que de aquí ya puedo saber, ¿no? Es que esta fuerza normal, esta n, pues en realidad es mg coseno de teta, ¿cierto? Simplemente pasen esto del lado derecho y n será igual a mg coseno de teta. Por lo tanto, si yo ya conozco n, la puedo sustituir en esta expresión, si se dan cuenta. De tal manera que lo que voy a tener es que la aceleración en x', ¿ok? Que es la derivada de la velocidad en la dirección x' respecto del tiempo, la puedo escribir como g seno de teta menos mu coseno de teta. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice simplemente, jóvenes? Puedo factorizar una m, ¿verdad? Si yo dije que n es igual a mg coseno de teta, puedo tener a m como factor común del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Chao, no me importa la masa, y por eso me quedo simplemente con el análisis de la aceleración igual a g veces la diferencia de seno de teta menos mu coseno de teta. Jóvenes, g es constante, teta es una constante, es la inclinación del plano, no va a cambiar, ¿no? En el tiempo, entonces esto es un numerito, mu es un numerito, acuérdense que es el coeficiente de fricción estático, y coseno de teta también va a dar un numerito, es decir, todo esto que está aquí es una constante. Por lo tanto, la aceleración resultante en este plano es una aceleración constante. Jóvenes, este es uno de los ejemplos de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Sí, este no es el primer ejemplo que en los cursos les ponen, en el curso les ponen la caída libre, ¿ok? Pero vean que en este caso, si yo agarro y al plano inclinado le digo o hago el caso donde el ángulo tiende a 90 grados, ¿no? Es decir, a la vertical, vean que el único término que va a sobrevivir es este primer término y donde el seno de teta se va a volver 1, por lo tanto, la aceleración esta que estaba en el eje X' se va a volver G, ¿ok? No está de más pedir que mu sea igual a 0, ¿no? Nada más porque no, para quitar cualquier tipo de fenómeno, ¿no? De fricción, mu lo hago 0, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí estamos en el caso de una caída libre, es decir, el ejemplo más sencillo para mostrar que existe un movimiento uniformemente acelerado. Nada más de ver esta expresión y de ver este límite cuando teta se va a 90 grados, nos podemos dar cuenta que justamente la aceleración AX' para cualquier ángulo menor a los 90 grados siempre va a ser menor que G, pues la fricción hace su trabajo de tratar de detener esa aceleración. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profe. Ok, bueno. Eh, ahora déjenme revisar un concepto, ¿no? Para poder hablar sobre energías potenciales, energías cinéticas y un concepto todavía más general que son fuerzas conservativas, ¿no? Eh, concentrarme en un caso cuando las fuerzas son dependientes de la posición, ¿ok? Quiero pensar que vamos a estar trabajando en
sistemas donde esta función f, ¿no? Que no conozco, ¿no? En principio, solo pueda depender de la posición. Eso quiere decir, ¿no? Que la masa por la derivada de la velocidad en x, ¿no? Respecto del tiempo es igual a f de x. Como ven, le quité la idea de ser vectores, ¿no? Porque estoy pensando otra vez en una dimensión. Vean que esto que está escrito aquí, en esta expresión, yo lo puedo reescribir. Puedo decir que esto es m, la derivada de esta velocidad v sub x respecto de x, veces la derivada de x respecto de... Estoy haciendo como regla de la cadena, y eso es igual a f de x. Este término que está aquí, ¿no? De x en dt, pues no es más que la definición de la velocidad. De hecho, para ser consistente con la notación, debería ser Vx acá, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tener, ¿no? Es m v sub x de la derivada de v sub x respecto de x igual a f de x. Esto que está aquí lo puedo resolver, ¿no? Puedo agarrar y pasar todo lo que depende de x del lado derecho, todo lo que depende de v del lado izquierdo e integrar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener es m veces la integral de v sub 0 hasta v sub x, ¿no? De v, ¿no? Es la integral sobre v. Y eso es igual a la integral desde x0 hasta x de f de x, ¿ok? Donde v sub 0 y x sub 0 van a ser las condiciones iniciales, es decir, la posición y la velocidad al tiempo inicial, ¿ok? Entonces, vean que este lado que está aquí, ¿no? El lado izquierdo de esta igualdad, pues si nosotros resolvemos, estoy en el caso de la integral indeterminada, esto es m, ¿no? De v cuadrado medios. Eso no es más que lo que ustedes ya conocen como la energía cinética, ¿ok? La energía en movimiento de mi sistema. Sin embargo, ¿no? Cuando uno tiene interacción, la energía total no solamente es el movimiento, sino habrá otro cachito de energía que es debido a la interacción, que comúnmente se le conoce como la energía potencial. ¿Ok? Voy a tratar de hablar un poquito de eso. Entonces, el lado derecho de esta igualdad, ¿no? Lo que me dice es que tengo una integral desde x0 hasta x, ¿no? De f de x. A esa función se le conoce como W o se le identifica como W y es el trabajo hecho por esta fuerza F de X. ¿Sale, vale? Nada más así es rapidísimo esta idea, ¿no? De las integrales de línea, ¿no? Nosotros podemos demostrar que una integral que va del punto 1 al punto 2, ¿no? Del producto interno de una función a bajo el diferencial de r lineal, ¿no? La proyección de esa función en esa dirección. Si esto es igual a una función escalar evaluada en el punto final menos la función escalar evaluada en el punto inicial, lo que podemos concluir es que entonces la función o el vector A viene de tomar el gradiente de una función escalar phi, ¿ok? Es decir, se puede reescribir como la integral del punto inicial P sub 1 al punto final P sub 2 de este gradiente de phi, punto interno o producto interno diferencial de longitud de R y entonces eso es la diferencia de phi menos phi en P sub 2 menos phi en P sub 1. En otras palabras, la función A se dice que es un campo conservativo, ¿ok? Y se puede escribir este vector A como el gradiente de esta función escalar phi. ¿Qué nos dice esta integral de trayectoria? Esto que estoy tratando de escribir nos dice, ¿no? Que este resultado no depende de la trayectoria, solo depende del punto inicial y del punto final. ¿Ok? Con eso, ¿qué quiere decir? Si nosotros agarramos esta función trabajo, vemos que es la integral de una función x sub 0 a x de f de x de x. No estoy poniendo un producto punto porque, insisto, estoy trabajando en una dimensión, ¿no? Pero sería la proyección de la función fuerza a lo largo de la diferencial de longitud de x, ¿no? Formalmente.
si esta no depende de la trayectoria, solamente de los puntos finales o los extremos, ¿no? Entonces, se dice que la función es una función conservativa o un campo conservativo. Las expresiones en la mecánica clásica, ¿no? La fuerza, es de ese tipo de campos, de ese tipo de funciones, y entonces podemos darnos cuenta que esta f de x no es más que, en este caso, porque estoy trabajando en una dimensión, insisto, es la derivada de una función v, ¿no? Respecto de x. Y ya ahí está apareciendo un signo, ahorita voy a detenerme sobre ese signo, ¿ok? Y esa función v es una energía potencial, ¿ok? Es lo que conocemos como la energía potencial, y si esta relación es cierta, entonces estamos observando que existe una fuerza conservativa, ¿ok? V es una función escalar, ¿sale? ¿Vale? Ah, ok. Ahora la pregunta es, de dónde sale este signo menos? Esta derivada, en general lo que uno pide simplemente es que la función o el campo conservativo venga del gradiente de una función. En este caso, si nos reducimos a una dimensión, la función escalar f de x viene de la derivada de una función escalar v respecto de la única derivada de la única dirección de la que depende, que es x. Pero viene un signo menos. Jóvenes, ¿alguno de ustedes sabe por qué viene ese signo menos acá? ¿De dónde sale ese signo menos? ¿Ideas, jóvenes, de por qué tiene un signo menos ahí? Mm, igual no sé si tenga que ver con que puede ser reversible. eh, bueno, ahí no, bueno, pues sí, el trabajo. El trabajo. O sea, que da lo mismo ir del punto 1 al punto 2 y viceversa. Imagínense, ¿no? Que estás en una montaña y vas a descender, da lo mismo que si desciendes da lo mismo que si subes. Eso es lo que estás pensando. Mm, pues más que nada, bueno, pues sí sería eso. Sí, sería como esa parte del camino de... Sí, algo que sí puedo decir es que da lo mismo si subes en zigzag a que si subes en línea recta, o desciendes en zigzag o desciendes en línea recta. Pero resulta que es bien complicado subir, ¿no? Uno va a hacer el trabajo para ganarle a la fuerza gravitacional más. Y si hacemos el caso opuesto, ¿no? Recibimos la ayuda, ¿no? De esta eh, eh, fuerza de atracción, ¿no? Para poder descender. Nos cansamos porque no queremos irnos en caída libre, acelerados, entonces ponemos resistencia con los pies para descender, ¿no? Ese es otro cuento, pero de que no da lo mismo cómo se brinda ese trabajo, ¿no? ¿Quién lo hace a quién, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no? El punto inicial, el punto final, ¿no? El orden, ¿no? Sí va a importar para saber el signo del trabajo.
¿verdad? Uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Quien lo da y quien lo recibe, te lo va a dar ese signo, ¿no? Pero aquí, esta es una relación entre la fuerza y la derivada de la energía potencial. ¿Por qué hay un signo menos? Mm, igual podría ser, no sé, que entonces esa fuerza se está ejerciendo como hacia abajo, no sé, hacia la tierra. Ok. ah, ok. Hmm. Sí, aquí estamos pensando como en darle la dirección a la fuerza, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerden el caso me voy a salir un poquito de la mecánica clásica, el caso del electro, cargas opuestas, ¿verdad? Va a tener una repulsión, ¿verdad? Que diga cargas iguales van a tener una repulsión, ¿no? Van a alejar. Entonces, la fuerza cambia de signo, ¿ok? Ahí puedo plantear el caso opuesto. Ya no es que estás atrayendo, se están tratando de separar estas cosas. Y aún así esta definición es válida. F de X es igual a menos la derivada del potencial respecto de X. Entonces, tiene que ser algún otro argumento. ¿Por qué viene con signo negativo? No, por unas décimas en la Sí. película. Tendría que ver con o sea, igual por la misma, o sea, algo que ver con el mismo potencial. Algo que ver con el mismo potencial. Ajá. O no, bueno, no sé, eso que se me ocurre pensar que igual y podría estar como por esa parte, no sé. Ok, ok, por el potencial. También, o sea, es como si dependía del potencial, pero esta expresión es independiente de la fuerza y del potencial, esencialmente, ¿no? Siempre va a existir este signo menos. Eh, Voy a tratar de regresarme un poquito y a ver si me cachan un poquito esta idea. ¿Qué es lo que acabo de encontrar aquí? Que tengo este lado, ¿no? Este lado que está aquí, que es lo que llamo T, energía cinética, ¿ok? Y esto del lado derecho es este W, ¿verdad? Pero acabamos de encontrar que la energía cinética es igual a la integral de x0 a x. ¿Y quién dije que es f de x? ¿Quién es, jóvenes? Es menos la derivada del potencial, ¿no? Exactamente. ¿Respecto de qué? En este caso de aquí, De x. Y entonces, jóvenes, ¿esto qué es lo que tengo acá? Le voy a quitar lo voy a dejar indefinido, porque a esta t también la puse indefinida. ¿Esto qué me va a dar? T es igual a qué? A menos b, ¿verdad? Y entonces t más b es igual, en este caso a cero, pero podría ser igual a una constante. Si estas son indeterminadas, tengo que tener una constante por ahí, ¿verdad? Si yo las vuelvo integrales determinadas, pues van a ser seguramente las condiciones iniciales, lo que dependa de b sub 0 y x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Y jóvenes, esto que está aquí, ¿qué es estos dos, la suma de estos dos objetos? la energía del sistema.
¿Y qué dije que este sistema tiene de propiedad al obedecer que f es igual a menos el gradiente de una función escalar v? Que es un sistema Conservativo. conservativo. ¿Y qué es lo que está conservando? La energía. La energía. Va a ser constante siempre. ¿Ok? Entonces, la energía total de un sistema es la suma de cuánto se mueve o cómo se mueve y el cómo reacciona al interactuar con algún agente externo, ¿no? O con alguna otra partícula o con un campo, ¿no? Que le esté modificando. Entonces, el resultado de el movimiento y de la interacción, la suma, ¿no? Me va a dar la energía total de mi sistema y esa, en este caso, donde las fuerzas solamente depende de X, ¿no? Y el trabajo es independiente de la trayectoria, lo que me va a resultar es en este enunciado de una fuerza conservativa. ¿Qué conserva? Conserva la energía. Y es ahí por la definición de este signo menos. Si yo no pongo ese signo menos, ¿qué voy a obtener? La diferencia de estos dos objetos. Y esa no es una cantidad, esa no es la energía total, es una cantidad, de hecho, está asociada al lagrangiano, ya eventualmente vamos a hablar sobre la función lagrangiana, ¿no? Pero sí queremos definir una cantidad que sí se va a conservar, y esa es la energía total, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nada más está esas ideas, el trabajo, ¿no? Que depende de x sub 0 y de x, ¿no? Que son los puntos inicial y final de la integral que teníamos para definir al trabajo, pues eso va a ser igual a la delta de t que son las variaciones de la energía cinética. Y ahora sí, al lado izquierdo le pongo el valor inicial y final de la integral, ¿no? Lo puedo reescribir justamente como m entre 2, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué es lo que me voy a dar cuenta? Vean lo que está escrito en este recuadro, ¿no? Que omega va a ser v en x0 menos v en x. Si este omega lo escribo aquí, ¿no? Lo que voy a tener es v de x0 menos v de x, eso es igual a t de x menos t de x0. Esto es t de x menos t de x0. ¿Ok? Si yo agarro y paso del lado izquierdo todo lo que pasó en el tiempo inicial y paso del lado derecho todo lo que pasó en el tiempo inicial y del lado izquierdo todo lo que pasó en el tiempo final, ¿no? Vean que lo que voy a tener es que t de x más v de x es igual a t de x sub 0 más v de x sub 0. Y eso va a ser igual a una constante que es la energía total de mi sistema. En este caso, la energía mecánica total de mi sistema. ¿Ok? Entonces, lo que podemos concluir es que si f solo depende de la posición, la suma de t y v es una constante a lo largo de la trayectoria. Y esa constante es la energía total de mi sistema. ¿Ok? Ahora, ya que hablo un poquito de que existe una parte que es la energía cinética y otra parte que es la energía potencial, ¿no? Uno puede tratar de estudiar un sistema físico, ¿no? Ver ciertas propiedades de este sistema cuando uno hace el análisis de la curva de potencial. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar, no? Que la energía total de mi sistema va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Por lo tanto, ¿no? Ya sea la energía cinética o la energía potencial, tiene que ser a lo más la energía total de mi sistema. No pueden ser superiores, ¿verdad? Vean este ejemplo. Si yo agarro y a la energía total le resto la energía potencial, esto tendrá que ser siempre mayor o igual que cero. Estoy pensando en una dimensión, ¿ok? Imaginemos que no se cumple, ¿ok? Imaginemos que esto no es cierto. Si no es cierto, entonces las velocidades se van a volver imaginarias, ¿ok? Otra manera de ver eso, jóvenes, es que v cuadrado, ¿no? Sea igual a 2 entre m. Acuérdense que la energía cinética, ¿no? Esta diferencia tiene que dar la energía cinética, entonces esto es como t
igual a E menos V de X, ¿verdad? Y T, pues va a ser M por V al cuadrado entre 2. Despejen, ¿no? V cuadrado, me queda V cuadrado igual a 2 entre M por la diferencia de E menos V de X. Si no se cumple esto que está aquí, ¿no? Esta diferencia será menor que 0. Y si es menor que 0, entonces, ¿no? Esto implicaría que V es menos, ¿no? Un numerito. Y esto es I veces la raíz cuadrada de ese numerito. Entonces se vuelve un número imaginario. Y sabemos que las velocidades son números reales, son cantidades que vamos a observar, que vamos a medir. Entonces, no podemos tener una relación distinta. E menos V de X siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Con esa premisa, ¿no? Quiero que analicemos estas curvas de potencial, ¿no? Imagínense que la función, en este caso es una función U, pero bueno, es U o V, da lo mismo, ¿no? Que depende de la posición, ¿no? Es el eje vertical, el eje horizontal es la posición, y la función potencial es esta curva roja que está dibujada acá. ¿Ok? Y lo que hacemos es plantear que la energía total de mi sistema, en un primer ejemplo, le voy a llamar E sub 1, está dada en esta posición. Esta es la energía total. ¿Qué es lo que sabemos de esto que está escrito acá? Que puedo encontrar las regiones donde es permitido, ¿no? El análisis del movimiento y otras donde no. Noten que para este caso, a partir de este punto, ¿no? Donde se da el cruce de la energía potencial y la energía total, a partir de ese punto hacia la derecha, ¿no? Yo puedo hablar de describir el movimiento de una partícula, ¿no? Porque siempre la energía potencial va a ser menor que la energía total. Sin embargo, en el resto, ¿no? De trayectoria, perdón, en el resto de la curva, yo no puedo hablar de la dinámica, ¿no? O el movimiento de mi sistema. De hecho, está como remarcado aquí, ¿no? La zona prohibida, donde no voy a describir el movimiento de mi partícula. ¿Ok? Aquí en un ejemplo número 2, ¿no? Tengo otra vez la misma curva, ¿ok? De potencial. El eje vertical es el potencial, el eje horizontal es la distancia, ¿no? Pero ahora he puesto que la energía total de mi sistema está aquí. ¿Ok? De tal forma que empiezo a identificar que hay más regiones donde yo puedo encontrar solución físicamente correcta, porque todo lo que suceda a la derecha de este cruce entre la función de energía potencial y la energía total, ¿no? Toda esta región puede ser muy bien descrita por mis variables, ¿no? Y esta otra región que está aquí, ¿no? Donde el potencial es menor que la energía total, también la puedo describir. El resto, ¿no? Todo lo que sucede a partir de aquí o en esta jorobita, pues no lo voy a poder describir porque ahí la energía potencial es mayor que la energía total. ¿Ok? En un tercer ejemplo, nada más es para que sigamos viendo las diferencias, ¿no? De mover el valor de mi energía total. Esta es una energía E sub 3. Lo que hago es plantear que mi energía total ahora está situada a esta altura. ¿Ok? La función potencial sigue siendo la misma. Y lo que ven es que ahora las regiones prohibidas se van acotando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿no? De este punto de intersección hacia la izquierda, no puedo describir el movimiento de mi partícula porque corresponde a tener soluciones con velocidades imaginarias. Entonces, esta región está excluida, pero toda esta región que está aquí, hasta acá, sí puedo describir muy bien el movimiento de mis partículas. Una vez más, esta pequeña jorobita, pues no va a tener la descripción correcta, velocidades imaginarias, y de aquí en adelante, todo el resto se puede describir muy bien porque la energía potencial es menor que la energía total de mi sistema. ¿Ok? Y como último ejemplo está este otro caso donde he puesto la energía total de mi sistema a esta altura, y lo que podemos notar es que toda esta región sí corresponde a una descripción adecuada, ¿no? Velocidades reales, la energía potencial es menor que la energía total,
y solamente de este cruce hacia la izquierda es la región donde pues no voy a poder describir el movimiento de mi sistema porque tengo velocidades imaginarias, ¿ok? Ahora, ustedes podemos ver las regiones donde sí, donde no, pero también de aquí podemos saber, ¿no? Cuánto vale la energía cinética de mi sistema. Les pregunto, por ejemplo, si yo estoy puesto en este punto, ¿no? Esta es mi energía total. Estoy en este punto, en mi energía potencial. ¿Cuánto vale la energía cinética en ese punto? ¿Valdría cero? Pero, ah, De cero, ¿verdad? Porque sé que la energía cinética es el resultado de la resta de energía total menos energía potencial, ¿ok? Entonces, desde aquí podemos empezar a decir que el sistema, por ejemplo, tiene puritita energía potencial. Si lo soltamos, imagínense, ¿no? Va a disminuir su energía potencial. Esto tiene que ser constante. ¿Qué es lo que va a aumentar? La energía cinética. Va a empezar a moverse esta cosa. Hasta, ¿no? Un mínimo de la energía potencial. Y de ahí la energía cinética va a disminuir y la energía potencial va a aumentar. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno también no solo va a encontrar información de dónde es válido y dónde no, sino va a poder saber también cuál es el valor de la energía cinética en este sistema. Claro, estoy pensando en sistemas conservativos, ¿verdad? Donde la suma de la energía cinética más la energía potencial es una constante siempre. ¿Ok? oiga, Doc, discúlpeme, antes de que avance, entonces, nada más para confirmar lo que mencioné hace rato sobre el signo de la fuerza conservativa. Entonces, ese signo es nada más ayuda para diferenciar las fuerzas conservativas de las no conservativas. No, no ayuda, no es que ayude a diferenciarles, es que ayuda a encontrar cuál es la cantidad que se conserva. Ok, ¿Ok? y de acuerdo. Y por ejemplo, Ese en este caso que está explicando las curvas de la energía total y la energía potencial y nos está indicando dónde está la cinética, entonces se podría decir que la cinética y la potencial son inversamente proporcionales en este, bueno, en este esquema así como nos está mostrando. no, son inversamente proporcionales. Están correlacionadas, son dependientes una de la otra. La relación, ¿no? Es T más V igual a E. ¿Ok? Es decir, T no es 1 sobre V, ¿no? T es E menos V. ¿Ok? La diferencia es lo que te da T, no un cociente. Ah, ¿Ok? ok. De acuerdo. Entonces, ya, de acuerdo. Gracias, doctor. ¿Más dudas, jóvenes? Ok. Entonces, ahora sí, déjenme regresar a esto de los movimientos oscilatorios y voy a usar esta idea del análisis de una curva de potencial, ¿no? Para encontrar ciertas características que existen o que podemos ver de manera rápida cuando uno dibuja estas curvas de potencial. Lo que resulta, ¿no? Es que una vez más voy a dibujar un plano donde tengo en el eje horizontal la posición, en el eje vertical tengo la función energía potencial y es la misma curva que he venido dibujando desde la diapositiva anterior. Aquí está, ¿no? Baja, sube y baja otra vez, ¿no? Lo que podemos encontrar, si bien esta función no sé, yo no les he dibujado lo que sucede a la izquierda ni aquí lo que sucede a la derecha, puede que de aquí venga de infinito y de acá se vaya a menos infinito o vuelva a oscilar, lo que sea. No me importa, me voy a concentrar en esta región. ¿Ok? Lo que quiero que noten es que hay dos puntos, ¿no? Que reflejan información importante. Dos puntos de equilibrio, ¿ok? Este mínimo que está aquí, ¿no? Y este otro máximo que está aquí. Son dos puntos de equilibrio, ¿ok? Es donde se minimiza y se maximiza, por lo menos en esta región, insisto, ¿no? Podemos llamarlo así de manera local, nuestra función potencial, ¿ok? Entonces son puntos de equilibrio, pero son dos puntos que no van a representar la misma física.
Ustedes ya se lo saben, ¿no? Nada más quiero que me lo, platiquen con sus compañeros, que, cómo se le conoce a este punto de equilibrio y cómo se le conoce a este punto de equilibrio que está aquí. Uno es estable y el otro es inestable. ¿Y cuál es el estable y cuál es el inestable? Este es el, Inestable. ok, y este es el estable. Estable. Ok. No, la razón es que esencialmente lo que quiero que piensen es que estando en este punto que está acá, ¿no? Y tú perturbas un poquito a tu sistema, ¿no? El sistema lo que va a hacer es, obvio, desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo la forma de la perturbación, pero lo que va a suceder es que esta partícula, ¿no? El sistema físico que estemos trabajando, lo que va a hacer en lugar de querer regresar, ¿no? Querer otra vez tener esa energía superior, ¿no? Pues lo que va a suceder es que va a alejarse, va a disminuir su energía potencial, es decir, lo que va a empezar es a moverse, ¿no? Y se nos va a ir ese sistema o esa partícula, ¿ok? Entonces, por algún motivo que nosotros perturbemos este sistema, vamos a transferir toda esta información, toda esta energía potencial en energía en movimiento y no va a haber forma de regresarlo, al menos que nosotros pongamos alguna barrera, hagamos ejercer una fuerza sobre él para regresarlo a ese punto. De lo contrario, este objeto se va a escapar y no va a regresar a ese lugar. Cosa que no va a suceder en este punto. En este punto es todo lo contrario. Si existe alguna perturbación, ¿no? Si de repente lo sacamos de ese estado de mínima energía potencial, ¿ok? Lo que va a suceder es que va a empezar a ganar energía potencial. Si empieza a ganar energía potencial, ¿no? Lo que va a suceder, si es que no coincide la energía potencial con la energía total de mi sistema, va a ganar cierta velocidad, ¿ok? Pero, ¿no? A la naturaleza no le gusta estar en estos estados de movimiento perpetuo, ¿no? Sino esta fuerza será una fuerza atractiva, vendrá de un potencial donde lo estoy atrayendo a ese estado de mínima energía potencial y lo que va a suceder es que a pesar de que este objeto puede alejarse un poquito de este punto ganando cierta energía cinética, lo que va a suceder es que el sistema lo va a tratar de regresar, ¿no? Y entonces viene de regreso el objeto a este punto. Esencialmente, lo que se va a obtener es un cierto como oscilación alrededor de este punto de equilibrio. Es un punto atractivo, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí al objeto oscilando alrededor de ese mínimo. Y justamente ese es el pretexto para hablar de oscilaciones, ¿ok? Porque este tipo de descripciones, este tipo de potenciales con un mínimo, son aquellos que pueden ser descritos a través de oscilaciones, ¿ok? Y ahorita entonces voy a regresar a hablar sobre el oscilador armónico simple. Quiero que pensemos en un mínimo en esta región de este potencial, ¿ok? Y quiero que piensen que la energía total, ¿no? No es muy diferente a la energía potencial del mínimo. Es decir, quiero que ustedes estén pensando en que la energía total, ¿no? Está puesta a esta altura. No es no existe una diferencia grande entre el mínimo de energía del potencial y esa energía total del sistema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acuérdense que, ¿qué es lo que sucede en estas regiones? De aquí a acá o de aquí a acá. ¿Son regiones prohibidas? Son regiones prohibidas. ¿Y cuánto me estoy desplazando? Del mínimo. Muy poquito. Es una región, si bien esta es la X total, ¿no? En realidad tengo acceso a desplazamientos muy pequeños. ¿Sale, vale?
y todos alrededor de ese mínimo de energía, ¿ok? Entonces, si yo, acuérdense que algo que traté de mostrar en las gráficas anteriores es el juego de poner la energía a cierta altura, ¿no? Entre más alto ponga esta energía, pues voy a tener acceso a movimientos más grandes, ¿no? Y eventualmente hasta que se me escape esta partícula, ¿no? Pero si yo estoy con una energía muy cerquita del mínimo, nada más le voy a estar permitiendo que tenga estos movimientos súper cortitos, ¿ok? Y como es un punto estable, un punto atractivo, va a estar ahí oscilando el sistema todo el tiempo, ¿ok? Entonces, bajo esa idea de tener una energía total no muy distinta a la energía potencial del mínimo, podemos hacer un desarrollo en series de Taylor alrededor de ese punto mínimo llamado X sub 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya sabemos aplicar Taylor, es la función v de x, se puede escribir como una serie infinita, ¿verdad? De términos donde el primero de ellos es la función misma evaluada en el mínimo, en x sub 0, en el lugar o en el punto donde yo estoy haciendo esta expansión, más la la primera derivada de esta función potencial respecto de x, evaluada en x igual a 0 por la diferencia de x menos x sub 0. Es decir, quiero ver qué tanto se está desplazando, más un medio de la segunda derivada del potencial respecto de la posición evaluado en x igual a 0 menos x por x menos x sub 0 al cuadrado. Estoy viendo la curvatura de mi función más términos superiores, más 1 sobre más 1/3, de tercera derivada del potencial de x evaluado en x sub 0, x menos x sub 0 al cubo, y así seguimos una serie infinita. ¿Ok? ¿Qué tiene de chistoso esto que estamos planteando? Justamente lo chistoso es que la energía total y la energía del mínimo de este potencial tiene una diferencia muy chiquita, por lo tanto, las distancias a las cuales se puede alejar este sistema son muy pequeñas. X menos X sub 0 es una diferencia muy pequeña. Eso me permite pensar que no necesito saber todos los términos de esta serie, sino me puedo quedar al orden más dominante. Si x menos x sub 0 es pequeño, ¿no? Si, todavía no lo comparo con otra cosa, simplemente de manera numérica puedo decir que x menos x sub 0 es menor que 1, pues x menos x sub 0 al cuadrado todavía va a ser más chiquito y cualquier potencia superior de x menos x sub 0 será todavía más pequeño. Entonces, lo que sé es que la contribución más dominante, ¿no?, será la de las potencias menores. Conforme vaya aumentando la potencia, va a ser menos significativa su contribución a la descripción de esta función v de x. ¿Ok? Entonces, si x menos x sub 0 es pequeño, nos podemos quedar al orden dominante de la serie. Vamos a tratar de encontrar cuál es el orden dominante de la serie. Lo voy a hacer en la siguiente diapositiva, pero para que ustedes despierten, vamos a ver cuál es el término dominante. A ver, jóvenes, díganme cuál es el término dominante de esta función v de x escrita en términos de una serie de Taylor. El x menos x cero, ¿no? Bueno, el que va acompañado a la primera derivada. Muy bien, el que va acompañado con la primera derivada. ¿Quién da más, quién da menos? Bueno, pero no sean malos, o sea, díganme por qué. Porque en la serie que está desarrollando, lo primero que cuando evalúa el v evaluado en x0 es una constante, más la primera derivada también evaluada en x0 es una constante, y ahí aparecería el primer término dependiente de la x, sería el x menos x0, que sería pequeño. Para el tercer término de un medio por la segunda derivada, al ser muy, muy pequeño el x menos x0, al elevarlo al cuadrado se hace todavía más pequeño y entonces es despreciable. Bien, entonces me gusta el razonamiento, sin embargo, hay un punto que no me gustó.
y es el término lineal. ¿Alguien que vea ese problemita en el término lineal de lo que explicó su compañero? De que sería cero, ¿no? ¿Por qué sería cero? Porque está diciendo que x es igual a x sub cero. Ujú. Y- ¿Qué es? A ver, otra vez. ¿Qué es cero? ¿X menos X sub cero o la primera derivada de V respecto de X? Ah, no, x menos x sub cero. Ah, no. Es chiquito, pero no es cero. No, si no, pues ya Ok, toda la serie, chao. ok. No, venga, jóvenes. Es que por la forma de la curva que está ahí, es más como una parábola que algo lineal. Es más que una... Sí, eso es cierto, ¿no? Pero tiene su razón física, el que sea cuadrática y no lineal. Eh, venga, ustedes... Es más, pasen por el argumento matemático, más que por la física. Pero venga, a ver, los escucho. Es un potencial, ¿no? Al fin y al cabo, el b de x. Y entonces cuando la derivamos para que concuerde con lo que veíamos de la ley de Hooke, debe de ser cuadrático para que cuando lo derives sea lineal. Ok, sí, jóvenes, sí, debe de ser. De hecho, no debe de ser. Naturalmente va a salir que sea así. Ya no hay uno, no hay alguien más que diga, ya me lanzo a dar la respuesta. A ver, Porque es un tienen, punto mínimo. ahí está la respuesta, joven, es un mínimo. Cualquier punto mínimo o máximo o punto de inflexión, su primera derivada evaluada en ese punto es un cero, jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo es la pendiente en ese punto? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. ¿Y eso qué significa? Es cero. Es constante, sí. Cero, es cero, jóvenes, es cero. Por lo tanto, jóvenes, la primera derivada de v respecto de x por sí sola es diferente de cero, pero evaluada en x igual a x sub cero, es decir, en el mínimo, vale cero. Entonces, jóvenes, este primer término, esta primera derivada, que está aquí, chao, es un cero. Tengo que irme a la siguiente corrección. Si no hubiera sido cero, me quedo en ese término lineal, pero no, me voy al siguiente término, que es justamente el término cuadrático. ¿Ok? La segunda derivada de v respecto de x cuadrada, ¿ok? Evaluada en x igual a x sub cero, es diferente de cero, pero me tiene que dar otra información. ¿Cómo es esa función? ¿Positiva o negativa? Lo tenemos que saber, de lo que estoy diciendo lo tienen que saber. Pues si es un mínimo, la condición de la segunda derivada me parece que tiene que ser negativo, ¿no? Así es. Entonces ya de ahí llevamos de gane una información. Va a haber un signo negativo. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? ¿Cómo venía? Con signo negativo, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Entonces, ya tenemos que la segunda derivada sí es una corrección de orden dominante en esta serie. Posteriores a ella, ¿no? Cualquier x menos x sub 0 a otra potencia, pues va a ser chiquito. Entonces, lo podemos eliminar. Desde luego es un resultado aproximado que va a ser un valor mucho más preciso entre más chiquita sea la oscilación. ¿Ok? Si nosotros empezamos a alejarnos del mínimo, ¿no? Esta descripción va a empezar a errar. ¿Sale, vale? Ok. Entonces, aquí está justamente esa idea. V de X aproximadamente se puede escribir como V de X sub 0 más dv en dx evaluado en X igual a X sub 0 con la diferencia de X menos X sub 0 más un medio de la segunda derivada de V evaluada en X igual a X sub 0 por X menos X sub 0 al cuadrado. Lo dejo hasta ese término porque no me puedo quedar a un orden inferior, ya que primero, el mínimo del potencial, yo lo puedo reajustar, lo puedo poner en cero. Acuérdense que físicamente lo que nos importa no es el potencial, son las diferencias de potencial, que tanto, ¿no? Cambia de un potencial a otro. Entonces yo puedo reajustar
mis alturas, de tal manera que el potencial en V evaluado en X sub 0, ¿no? Le diga que vale 0, ¿ok? Entonces, me quito el primer término, ¿no? El siguiente término, sabemos que X igual a X sub 0 es un mínimo de V, por lo tanto, su primera derivada de V evaluada en X igual a X sub 0 es un cerote. ¿Qué me queda como resultado? ¿No? Que tengo una V de X igual, bueno, aproximadamente un medio de la segunda derivada de V respecto de X, segunda derivada de V respecto de X evaluada en X igual a X sub 0, de la diferencia de X menos X sub 0. Déjenme, me corrijo aquí. Sí. Y lo único que voy a tener al final de cuentas es... no. ¿Qué dijimos? Un mínimo, su segunda derivada debe de ser positiva. Me habían dicho negativa, ¿verdad? Sí, creo que me equivoqué. Sí, perdón. No, los mínimos, su segunda derivada es positiva, los máximos, su segunda derivada es negativa. ¿Ok? Y, claro, entonces tengo esta función es positiva definida, que la voy a asociar con K, aquí está el un medio explícito, y esto que son los pequeños desplazamientos, ¿no? La voy a cambiar por una función, una variable z, z al cuadrado, donde z es x menos x sub 0. Jóvenes, a esto se le conoce como la aproximación armónica, ¿ok? Hay algo bien curioso, órdenes superiores considerados, es decir, si ustedes agarran potencias de z o de x menos x sub 0 superiores, ¿no? A eso se le conoce como el oscilador anarmónico, y algo muy curioso es que no tiene solución analítica. Esto va a decir, bueno, pues ya me quedo con esa solución. Lo que uno está pensando es que oscilaciones muy grandes no van a tener solución analítica. Pues ya, chido por la mecánica clásica, ¿no? Me quedo con esta aproximación, trabajo con estas cosas, pero tiene consecuencias muy, muy grandes, porque el pensar que el oscilador anarmónico no tiene solución analítica, les voy a contar una historia. Por aquí algunos de ustedes creo que tomaron Introducción a la Teoría Cuántica de Campos. Resulta que les dije que los campos pueden ser entendidos como una hipersuperficie creada por resortitos, no, masitas unidas por resortitos que viven en 4 dimensiones, ¿no? Entonces estamos hablando de oscilaciones esencialmente, ¿no? Y resulta que cuando uno lo perturba al sistema, ¿no? Estos resortes se mueven. Si la perturbación es chiquita, ¿no? Podemos garantizar esta perturbación o aproximación armónica. Pero si uno perturba mucho al sistema, uno interactúa muy fuerte con este campo, lo que voy a tener es un sistema interactuante, ¿verdad? Pues no voy a poder describir esto como con una aproximación del oscilador armónico simple, sino voy a tener que describir esto como un oscilador anarmónico. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que cuando uno trabaja en una teoría cuántica de campos para describir lo más fundamental, ¿no? Resulta que nunca vas a poder tener un resultado analítico. Lo que uno va a tener que hacer es una teoría de perturbaciones. ¿Por qué? Porque tenemos esta serie en el fondo en potencias, bueno, en potencias de x menos x sub 0 o en derivadas superiores de la función potencial. Tiene consecuencias extremadamente grandes el que no podamos, por ejemplo, resolver de manera analítica cualquier oscilación más allá de esta aproximación armónica. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle a considerar de muchas de las teorías que están en el fondo, entre ellas el electromagnetismo, ¿ok? La electrodinámica, ¿no? Cuando es explorada a través de la mecánica cuántica, es decir, la electrodinámica cuántica presenta estos problemas bien chistosos, ¿no? Bien fundamentales en nuestras teorías. Ahora, ya que más o menos vimos esto de las oscilaciones armónicas, pues déjenme agarrar al oscilador armónico, pero agarrar y pedir que en este sistema exista la posibilidad de disipar energía. ¿De qué forma? A través de poner
una disipación debido al movimiento, al cambio de la posición. ¿Ok? Esto quiere decir que voy a agregar un término nuevo, ¿no? Para definir la forma de la fuerza, ¿no? Donde no solo va a venir la ley de Hooke, sino va a venir este nuevo coeficiente, que es una fuerza que se está resistiendo al movimiento y donde eventualmente vas a estar depositando energía. ¿Ok? A lo mejor y es la fricción y lo que vas a hacer es calentar, ¿no? La superficie y tu masita y entonces vas a estar dejando escapar energía en el sistema y las oscilaciones no van a ser todo el tiempo con la misma amplitud, sino va a dejar de tener dicha amplitud, va a disminuir su amplitud. Ok, entonces si tenemos ahora esta disipación de energía, lo que vamos a tener es que la relación va a ser m veces la aceleración, o bien la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, igual a menos v veces la primera derivada de la posición, la velocidad, menos k veces x, ¿ok? Déjenme reescribir esto, ¿no? Paso todo del lado izquierdo y tengo esta ecuación diferencial, es m segunda derivada de x respecto de t más b primera derivada de x respecto de t más k veces x igual a 0. Vamos a tener que resolverla, lo que voy a hacer es construir el polinomio característico, esto me va a dar e a la alfa por t, que multiplica a un polinomio de alfa, ¿no? m alfa al cuadrado más b por alfa más k igual a 0. Voy a encontrar las raíces de este polinomio. Ya uno de sus compañeros muy bien dijo que este exponencial nunca se va a hacer 0, entonces lo único que nos resta es encontrar las raíces de lo que está en el paréntesis. Las encontramos, eso es igual a alfa. Eso es alfa igual a menos b más menos la raíz cuadrada de p cuadrada menos 4 veces k por m, todo dividido entre 2m. ¿Ok? Y entonces uno va a jugar a ver diferentes casos, diferente dinámica, cuando uno analiza el discriminante de esta expresión, es decir, lo que está dentro de esta raíz cuadrada, porque fíjense que hay tres casos, ¿no? Que resaltar. Cuando v cuadrada menos k por menos 4 veces k por m sea mayor que 0, ¿no? A ese caso se le va a llamar el caso sobreamortiguado, ¿no? Cuando v cuadrada sea igual a k, a 4k por m, eso se va a llamar crítico. Y cuando v cuadrado menos k, menos 4k por m sea menor que 0, y a eso se le va a llamar amortiguado. ¿Ok? Entonces, vean que si esto es mayor que 0, lo que voy a tener son, lo que voy a tener son dos raíces reales, ¿no? Alfa 1, que va a ser menos b más la raíz cuadrada entre 2m, y alfa 2, que va a ser menos b menos la raíz cuadrada entre 2m. Son dos raíces distintas, ¿ok? Es este caso sobreamortiguado. Esto, entonces, la solución, ¿no? Ustedes ya saben, es x de t, que va a ser igual a un coeficiente a sub 1, e a la alfa 1 por t, más a sub 2, e a la alfa sub 2 por t. Recuerden que alfa sub 1 y alfa sub 2, 1 y 2, lo vamos a poder identificar como menos b entre 2m, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4km, todo esto dividido entre 2m, ¿ok? Entonces, esto va a estar puesto en una exponencial, ¿verdad? Y voy a tener como en su exponente una suma de términos. Eso quiere decir que se puede convertir en una multiplicación de exponenciales. Factorizo e a la menos b entre 2mt, ¿ok? Eso es un factor común que va a salir y que va a multiplicar a sub 1 de e a la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4k por m entre 2m por t, más a cuadrada veces la exponencial de menos, ¿verdad? La misma raíz cuadrada entre 2m por t, ¿ok? Vean que en este caso voy a tener una exponencial decreciente que multiplica todo, junto con dos exponenciales, una que crece y una que decrece. Jóvenes, hagan por favor o ayúdenme a hacer el análisis de cuál es la función más dominante en esta solución. En otras palabras, jóvenes, esta cosa
es una función creciente o decreciente como función del tiempo. El tiempo arranca en 0 y de ahí en adelante. ¿Sería decreciente? Cuéntenme por qué. Bueno, yo lo veo por el factor común, es la primera exponencial. En ese caso, comenzamos en el caso sobreamortiguado, estamos diciendo que b, bueno, b cuadrada es mayor que el otro término. Ay, creo que no. No, sí, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. No te metas. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, yo lo veo en el sentido de que, pues bueno, yo suponía que b era mayor que el resto del término. Y bueno, si se le eleva al cuadrado, pues sería mucho mayor. Nada, les ayudé. Esa b que tenía ahí la escribí como la raíz cuadrada de b cuadrada entre 2m. ¿Ok? Díganme, jóvenes, este número que está aquí, ups, este que está aquí, ¿es mayor o menor que este que está aquí? Mayor. Mayor, ¿no? Este no me preocupa. Este es decreciente y este es decreciente. Va a ser siempre decreciente. Lo único que me podría preocupar es este que está aquí, porque esta es una función que crece, ¿verdad? Pero vean cuál es el exponente. Este es más grande que este. Por lo tanto, la que va a dominar para t's grandes, ¿no? Es este que está acá. Y eso como resultado me dará una función decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vayamos al caso crítico. Al caso crítico resulta que es cuando b cuadrada es igual a 4 veces k por m. Eso significa que de las soluciones que habíamos encontrado, esto es un 0. Entonces nada más me queda que alfa es igual a menos beta, perdón, menos b entre 2m. Son la misma, es una raíz doble, ¿no? El mismo valorcito. Alfa 1 es igual a alfa 2, que lo voy a llamar como alfa. Y de hecho es menor que 0, ¿ok? Porque lo que está quedando es menos b entre 2m. La solución para ese caso, ¿no? Ustedes recordarán, es la función y su primera derivada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener es a sub 1 e a la alfa t más 1 más a sub 2 veces t. ¿Ok? Entonces, este es el caso crítico. Es una solución que también va a ser decreciente. ¿Ok? Y de hecho va a decrecer todavía más rápido, porque además de que esta decrezca, este término todavía lo va a amplificar más, ¿verdad? Es un término que va aumentando conforme t va aumentando. ¿Sale, vale? Ya no es una constante aquí, sino es algo que crece linealmente, multiplicando esta función que lo hace cada vez más chiquito el movimiento, ¿no? Entonces, este es el más crítico de todos porque va a hacer que la disipación de la energía sea muy rápido y entonces su movimiento o esta masita se detenga muy rápido. ¿Ok? Y vámonos con el caso amortiguado, que probablemente es el que tiene más características que analizar. Resulta que en el caso amortiguado, las soluciones alfa 1 y alfa 2, ¿no? Son complejas y de hecho una es la compleja conjugada de la otra, ¿no? Cuando tenemos raíces complejas siempre, ¿no? Lo que va a hacer es que una es la compleja conjugada de otra. La razón es muy simple, vean que alfa, que lo habíamos definido, aquí está como menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 veces k por m entre 2m. Si esto es negativo, entonces lo que va a resultar es un i veces la raíz cuadrada del valor absoluto de esos dos objetos, ¿ok? De la diferencia de esos dos objetos. Entonces, si yo tengo algo así como a más menos i por b, ¿no? Yo sé que cuando tengo más, voy a definir a un número, ¿no? Un número complejo, y cuando tengo menos, pues es el complejo conjugado del número que había definido en un inicio, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a obtener que una es la compleja conjugada de la otra. Entonces, alfa la vamos a reescribir
como menos a v entre 2m más menos i, ¿no? El número imaginario i de la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos b cuadrado entre 4m. ¿Sale, vale? Donde omega 0 es k entre m, si no me recuerdo. Sí, sí, k entre m. ¿Qué más? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra expresión de alfa, ¿no? Y entonces mi solución se va a ver expresada como x igual a A1 por e a la menos beta t, que multiplica a e a la i omega 1t más a sub 2, que multiplica a e a la menos beta t por e a la menos i omega 1t, donde beta es v entre 2m, ¿ok? Y omega sub 1 es omega 0 menos v cuadrada entre 4m, ¿ok? Eso quiere decir que este objeto que está aquí, ¿no? Lo puedo reescribir como un factor común. Estos dos términos son unas exponenciales complejas, ¿no? Entonces tienen parte real, parte imaginaria, lo puedo escribir en términos de senos y cosenos. Yo puedo jugar con los productos que tengo ahí para poder reescribir eso como el coseno de la suma de dos ángulos, ¿ok? Donde uno va a ser una constante y entonces al final puedo reescribir la solución como un coeficiente global, ¿no? De e a la menos beta t, este que está aquí, que puede salir como factor común, y de estos dos yo puedo reescribirlos como el coseno de omega sub 1 por t más teta 0. ¿Ok? Esto esencialmente va a ser un desfase que va a depender de dónde esté en un principio la masita, de dónde arranquemos. ¿Ok? La frecuencia va a depender de la masa y de la constante esta de Hooke, esta que viene, que depende del material del cual está hecho el resortito, ¿no? Pero esta va a depender de la condición inicial, de dónde arranquemos el movimiento, ¿sale? ¿Vale? Y esta e a la menos beta, ¿no? Va a ser una función que depende del cociente de b y m, ¿no? ¿Qué tanto se resista qué tan rápido disipe, ¿no? ¿Qué tanto se resista al cambio de posición mi masita debido a que existe alguna otra fuerza externa, como puede ser la fricción, ¿no? Como cociente de la masa. Entre más pesado, pues no importa que la fricción, que haya fricción, siempre y cuando la masa le gane a esa coeficiente de fricción, pues rápidamente se va a desplazar. Si V, en cambio, es un coeficiente bastante más grande que la masa, va a detener más rápido el movimiento de esta partícula. ¿Ok? Y bueno, esto es el caso amortiguado. Están muy bonitas las expresiones, pero tenemos que transferir esa información en unas gráficas. Entonces, de estas gráficas que están aquí, quiero que por favor me digan cuál corresponde al movimiento amortiguado, cuál al movimiento sobreamortiguado y a cuál le corresponde el movimiento crítico. Yo les ayudo. Amortiguado. Aquí está la exponencial, de hecho aquí está expresada, jóvenes. La exponencial decreciente que lo que hace es simplemente envolver las oscilaciones que tiene mi sistema. Aquí está este coseno, ¿no? Es una función que está oscilando. Sin embargo, la amplitud de la oscilación no es la misma para todo tiempo. Va a depender de esta función. Conforme t avanza, este exponencial va disminuyendo. Entonces, el movimiento de oscilación, la amplitud de la oscilación va a ir decreciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que está aquí? Esta es la oscilación y aquí está el perfil de la función que nos dice qué tanto decrece la amplitud, ¿ok? Debido a que está disipando energía. Entonces, eventualmente esta cosa se va a detener, ¿ok? Pero todavía nos queda ver en gráficas cuál es el caso sobreamortiguado y el caso crítico.
El caso crítico sería el coseno, ¿no? Tal cual que parte de A y baja, ¿no, Doc? Bueno, la curva vaya, que está en medio. Que, Otra vez, ¿de aquí o de aquí? no, de arriba, perdón. De arriba. Ajá. No, no, esta curva corresponde al caso amortiguado. Aquí está. Toda, incluso lo de adentro. Sí, lo de adentro, ¿no? Vean que esta función es como una composición de dos funciones, un producto de dos funciones. Esto lo que me va a dar es el perfil del decrecimiento de la amplitud. Aquí está, en punteado. La solución real es esto que está aquí. La solución X es esto que está oscilando, ¿ok? Simplemente aquí está indicado con esta línea semicontinua, ¿no? Que la amplitud va decreciendo, es la envolvente al decrecimiento. Pero la solución es esto que está en color negro, porque justamente la solución es un coseno, es decir, la oscilación. Si se dan cuenta, su frecuencia no cambia, no debería de cambiar, ahí está. Lo único que está cambiando es su amplitud. Entonces, esta es la solución del caso amortiguado. Sin embargo, les presenté el caso crítico y el caso sobreamortiguado. Ya olvídense de este. Aquí deben de estar descritos esos dos casos. ¿Cuál es cuál? Bueno, entonces en eso el azul, la línea azul, como que se dirige más, bueno, no sé, la capté más como para el caso crítico, porque justamente se está acercando más, ¿no? Al, al al eje horizontal. Ujú. Y bueno, y pues ya quedaría el rojo para el como dijo, el sobreamortiguado, ¿no? Sobreamortiguado, sí. Ajá. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Oscila o no oscila el sistema? No, ya no oscila. Todas las exponenciales son reales. Muy bien, ¿no? No esperábamos dibujar una curva como esta, ¿verdad? Esta que está aquí. ¿Por qué? Porque justamente el nombre lo dice, el sobreamortiguado, ¿no? Es tanto la oposición que existe al movimiento que ni siquiera le va a dar tiempo de cumplir un periodo, ¿no? Pues rápidamente se va a detener. Pero el más crítico de todos, ¿no? El más extremo, pues va a ser el que agarre y lo detenga más rápido. Y eso sucede cuando lo que se va a anular, ¿no? Es lo que está dentro de la raíz cuadrada, porque vean que en ese caso tengo una exponencial real, pero además la tengo multiplicada por una t, es decir, t va aumentando, ¿ok? Va haciendo cada vez más grande este decrecimiento, porque esta alfa es negativa, si se dan cuenta. Entonces, si de por sí iba a decrecer, todavía lo va a decrecer mucho más, y ahí está. ¿Ok? Oiga, Doc, una pregunta, ¿pero eso representa el equilibrio? ¿Eso representa un tipo de Esto equilibrio? representa que se quedó en equilibrio o no, ¿no? Ah, ok. Ni siquiera llegó, puede que no llegue, Ah, no ok. se detuvo. De acuerdo. Gracias, Doc. Sobre todo si esa fuerza de oposición al movimiento es muy, 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 muy intensa, ¿no? Esta cosa, prum, la va a detener inmediatamente. ¿Ok? Entonces se acabó el movimiento, prum, se cayó y dejó de moverse. Que todavía este, ¿no? Es un poquito más lento, pero ni siquiera le va a dar tiempo, insisto, de cumplir, ¿no? Un periodo completo. No va a llegar a hacer esa oscilación. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, estamos empezando a ver esto que son movimientos oscilatorios. Ya plantearé el caso del péndulo. Me iré en la siguiente clase a hablar de sistemas no inerciales. Y ahora sí, este viernes, déjenme, entre hoy y mañana seguramente, les mando la información. El viernes va a haber asesoría con el ayudante, ¿no? Él va a presentar algunos problemas bastante más complicados que esto que estamos viendo acá. Y entonces, bueno, no se lo pierdan. Ahí subiré los datos, ese mismo link de Zoom, ¿no? Pero les recuerdo en el Classroom simplemente la sesión. ¿Sale, vale?
Muy bien, jóvenes. Perdón, antes de que se me desconecten, el jueves también es muy probable que el coordinador de la maestría venga y platique con ustedes. No sé si ya Horacio también hizo que que el profesor José Inés hable con ustedes o no. ¿Ya hablaron con él? No, todavía no. Ok, bueno, entonces, sin falta, el jueves a los últimos media hora de clase, daré una clase de hora y media, ¿no? La última media hora vendrá el profesor José Inés a platicarles sobre toda la burocracia que hay que hacer para que ustedes en tiempo y forma metan sus papeles, cómo es el proceso de admisión, etcétera, 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 y no haya ningún problema. ¿Sale, vale? Sí, Muy bien. profesor. Pues entonces váyanse a descansar, nos vemos en el próximo jueves, que tengan bonita noche y cualquier cosa, duda, comentario.